Bienvenido al podcast de la vecina de Freud. Hoy vamos a abrir un melón de los buenos, ¿eh? Un tema que a menudo se malinterpreta o se juzga un poco a la ligera. Hablamos del apego femenino y de ese deseo a veces casi inconfesable de conexión profunda. Un tema que viene cargadísimo de mitos, desde luego. Totalmente. Y para navegarlo, tenemos sobre la mesa una pila de documentos científicos que recogen hallazgos de la psicología del apego, la neurociencia... Y la biología evolutiva, que es clave. Eso es. La misión aquí es clara, ¿no? Dejar de lado las opiniones y entender qué dice la ciencia sobre esta necesidad tan humana. No se trata de juzgar para nada, sino de comprender la maquinaria biológica y psicológica que hay detrás. Así que vamos al lío, porque la investigación que tenemos delante de verdad desafía muchísimas ideas modernas sobre la independencia y las relaciones. Y eso es lo más fascinante. La conversación sobre el apego suele estar muy cargada de ideología, de lo que debería ser. Sí. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es, en los datos. Vamos a conectar la psicología social con la neurobiología para ver que muchas sensaciones que a menudo se tachan de debilidad o de necesidad excesiva. Exacto. Son en realidad mecanismos de supervivencia que son increíblemente sofisticados. Vale, pues empecemos por los cimientos. La primera idea que se repite en casi todas las fuentes, sobre todo en los trabajos del pionero, de John Bowlby, es algo que me ha hecho clic. Yo siempre he pensado que el apego era algo puramente emocional, casi una elección. Pero estos papeles dicen que no, que es un sistema neurobiológico. Es como decir que es nuestro hardware de fábrica. Es que es la analogía perfecta, no es un programa que instalas. Viene de serie. Viene de serie. El apego es un sistema operativo diseñado para la supervivencia. Piensa en un bebé, no sobrevive, sino crea un vínculo fuerte. Ese instinto no desaparece en la edad adulta, solo cambia de forma. Y ese hardware funciona con una química muy concreta. La famosa oxitocina, ¿no? La llaman la hormona del abrazo. Esa misma. Las investigaciones, ya desde los 90 con gente como Sue Carter, muestran que la oxitocina es fundamental. En las mujeres, especialmente, se liberan mayores cantidades ante el contacto emocional, la confianza, la intimidad. O sea que no es solo que te haga sentir bien y ya está. Para nada. Actúa como un pegamento biológico que refuerza y busca la conexión. Es el motor bioquímico de todo ese sistema de apego. Entendido. Pero hay algo en un estudio, creo que de la psicóloga Shelley Taylor, que me ha volado la cabeza. A ver, toda la vida he oído hablar de la respuesta de lucha o huida, como la reacción universal al estrés. El león aparece y o luchas o sales corriendo. ¿Me estás diciendo que eso no es toda la historia? Te estoy diciendo que eso cambia muchas cosas. Vaya. ¿Y sí? Las cambia. La investigación de Taylor propuso el modelo Tend and Befriend, que podríamos traducir como cuidar y afiliarse. Demostró que, evolutivamente, ante una amenaza la respuesta femenina predominante no era la confrontación directa o la huida en solitario. Claro, eso dejaría a las crías desprotegidas. Exacto. La respuesta más adaptativa era buscar y crear redes sociales, buscar conexión para protegerse juntas. O sea que, cuando en una situación de estrés o de ansiedad o de miedo surge ese impulso de llamar a alguien, de buscar apoyo, no es una reacción de pánico o una falta de entereza. No. Es una estrategia biológica programada. Es una estrategia de supervivencia de altísimo nivel y tiene una lógica fisiológica aplastante. Aquí es donde entra la teoría polivagal de Stephen Porges. Suena complejo. Suena complejo, pero la idea central es muy sencilla. Imagina dos diapasones. Si golpeas uno, el que está cerca empieza a vibrar en la misma frecuencia, por resonancia. ¡Qué buena imagen! Pues nuestros sistemas nerviosos hacen algo muy parecido. No estamos diseñados para afinarnos solos. Nos calmamos y nos activamos en sintonía con los demás. A eso lo llamamos corregulación. Corregulación. Sí. La capacidad de calmarnos a nosotros mismos, la autorregulación, se aprende primero a través de la seguridad que nos da otro sistema nervioso que está calmado. Claro. Por eso la sociedad moderna, que nos vende la autosuficiencia total como el ideal, choca frontalmente con nuestra biología. Sin vínculos seguros, el cuerpo vive en un estado de alerta de bajo nivel constante. Claro, es que si estamos cableados para corregularnos, ¿qué pasa con esa idea cultural tan fuerte, que es casi un mandato, de que desear ser la elegida por alguien, ser la prioridad, es una señal de debilidad o de dependencia? Pues que choca de lleno. Choca frontalmente con lo que acabas de explicar. Totalmente. Y nos lleva al núcleo de la controversia.
Hay una investigación clave de Baumeister y Liari del 95 que define la necesidad de pertenencia no como un deseo o una preferencia, Sino como una necesidad. como una necesidad humana fundamental, al mismo nivel que la comida o el refugio. Y el matiz es importante, ¿eh? No basta con tener gente alrededor, con tener interacciones superficiales. Necesitamos sentir que somos importantes para alguien en concreto. Justo. Y según otros estudios que tenemos, como los de Cross y Mattson, parece que esta necesidad se manifiesta de forma un poco distinta. Dicen que las mujeres en promedio tienden a construir su identidad más a través de estas relaciones cercanas. Lo llaman orientación vincular profunda. Sí. Pero claro, la cultura actual a menudo lo etiqueta de forma negativa. Como dependencia emocional. Exacto. La cultura lo castiga, pero la biología lo demanda. Y si a esto le sumamos la perspectiva de la psicología evolutiva, la cosa cobra todavía más sentido. La teoría de la inversión parental de Dover-Trivers explica que, históricamente, el sexo que invierte más recursos biológicos en la descendencia, Embarazo, parto, lactancia, que en nuestra especie es la mujer, correcto, pues ese sexo tiene mucho más que perder si elige una pareja que está poco comprometida. aquí es donde se pone la cosa interesante de verdad. O sea, para una mujer en un entorno ancestral ser elegida por una pareja que se quedara, que proveyera y protegiera, no era un capricho romántico. Para nada. Era literalmente un factor de vida o muerte para ella y para sus hijos. Era el factor diferencial. Por eso podemos decir que el cerebro femenino evolucionó con una especie de radar de compromiso muy, muy sensible. La ansiedad que genera la ambigüedad, la falta de compromiso, esa sensación de no ser una prioridad, no es un fallo, no es toxicidad o inseguridad en el sentido peyorativo que le damos. Es una alarma. Es una alarma de supervivencia ancestral que se está encendiendo y te dice, cuidado, que aquí los recursos, emocionales, materiales, no están garantizados. Y esa alarma es solo una sensación, una metáfora. Ahí está la clave. No es una metáfora, y esto lo demuestra uno de los estudios más potentes que tenemos, el de Naomi Eisenberger de 2003. Usaron resonancias magnéticas funcionales para ver qué pasaba en el cerebro de las personas cuando se sentían socialmente excluidas en un juego. Espera. ¿Quieres decir que vieron el rechazo en directo en el cerebro? Exactamente. Y descubrieron algo que es brutal. El rechazo social, la sensación de no ser elegido, activa las mismas áreas cerebrales que el dolor físico. ¿Cómo? Concretamente, la corteza cingulada anterior. El cerebro procesa un pulgar roto y un corazón roto en el mismo sitio. Para. ¿Me estás diciendo que el cerebro literalmente, a nivel neuronal, no distingue entre un me han dejado de lado y un me he dado un golpe en la rodilla? No distingue. Eso es. Increíble. Le da un peso completamente diferente a lo que llamamos mal de amores. Por eso la frase es tan potente. No es drama, es neurología. El dolor por no ser la prioridad de alguien es una experiencia neurológica real. El cuerpo lo registra como una amenaza tangible a la supervivencia. Vale. Si esto duele tanto, si es una señal de alarma tan primaria, ¿por qué la cultura nos empuja a reprimirlo, a hacernos los duros? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando intentamos ignorar esta necesidad tan básica? Pues le pasa lo que a un coche cuando ignoras la luz roja del aceite. Al principio parece que no pasa nada, pero el motor se está gripando por dentro. Las investigaciones sobre apego adulto de Hazan y Shaver hablan de una paradoja que es fascinante: la hiperindependencia. La conozco. Es el arquetipo de la persona que dice, no necesito a nadie, estoy mejor sola, yo me basto y me sobro. Esa misma. Pues bien, lo que encontraron es que muchas de estas personas, al hacer los test de apego, no puntúan alto en apego seguro, que sería el perfil de alguien sano y autónomo. No. Puntúan alto en apego evitativo. Es una idea muy potente. Esa autosuficiencia extrema a menudo no es un signo de libertad, sino una armadura defensiva. Justo. Una defensa contra la posibilidad de que ese dolor neurológico del que hablábamos se active. Claro. Es una estrategia de, si no necesito, no me pueden hacer daño. Pero esa armadura pesa y tiene un coste enorme. Estudios como el de Wei y su equipo en 2005 encontraron que reprimir crónicamente las necesidades de apego se asocia con mayor ansiedad de base, con una especie de desconexión de las propias emociones. Una disociación casi. Sí, y sobre todo con una gran dificultad para regular el estrés.
Es como mantener un músculo en tensión constante. Al final se agota, se acalambra y duele. Hay una comparación en los apuntes de los investigadores Casiopo y Patrick que me parece brillante. Comparan la soledad y la falta de vínculo con el hambre o la sed. Es que son exactamente lo mismo a nivel biológico. Son señales de que te falta algo esencial para sobrevivir. Alarmas. Alarmas que el cuerpo no puede ignorar indefinidamente. Intentar convencerte de que no necesitas conexión es como intentar convencerte de que no tienes sed mientras cruzas un desierto. Puedes aguantar un tiempo, pero al final el cuerpo se deshidrata. ¿Y entonces por qué sentimos vergüenza por tener sed? ¿De dónde viene esa culpa? Porque la cultura ha jugado un papel distorsionador. La culpa por necesitar es cultural, no es clínica. Carol Gilligan, ya en el 82, en su libro In a Different Voice, argumentó que la psicología tradicional se había construido sobre un modelo de desarrollo masculino. Un modelo que valoraba la autonomía y la separación por encima de todo. Exacto. Mientras que la experiencia de muchas mujeres priorizaba el cuidado y la preservación del vínculo. El conflicto no viene de la necesidad en sí, que es biológicamente sana. Viene de fuera. Viene de una presión cultural que te dice: tu sistema operativo está mal, deberías instalarte este otro. Y claro, eso genera una culpa y una autocrítica enormes. Entiendo. Así que si la hiperindependencia es una coraza que agota y la dependencia total anula la identidad, ¿dónde está el punto medio? ¿Cuál sería el modelo saludable según estas investigaciones? El modelo saludable es lo que llamamos interdependencia. Y se basa en el apego seguro. Que se define como la capacidad de depender de otro sin perder la propia identidad. Exacto. No es una fusión, donde te disuelves en la otra persona. Es la creación de una base segura. Imagina un escalador. Solo se atreve a subir alto y a arriesgar porque sabe que tiene una cuerda que le sujeta si cae. Esa cuerda es el vínculo seguro. Esa es la cuerda. Esto me lleva a un concepto de las fuentes que me hizo cortocircuito, la paradoja de la dependencia. Espera, ¿cómo que depender de alguien te hace más independiente? Suena completamente al revés. Suena al revés porque la cultura nos ha vendido una idea de la independencia que es biológicamente falsa. Pero los datos, como los que recogen Finney y Collins, son clarísimos. Las personas que sienten que tienen un respaldo seguro e incondicional, que han sido elegidas de verdad, son, de hecho, más autónomas, más resilientes, más exploradoras. Y se atreven a tomar más riesgos. Muchos más, en sus vidas profesionales y personales. Claro, como el escalador. No es que la cuerda le haga débil, es la que le permite ser valiente. Exactamente. La verdadera independencia no es no necesitar a nadie. Eso es aislamiento. La verdadera independencia es tener una red de seguridad que te permite saltar al vacío sabiendo que hay alguien para sostenerte. Lo demás es... Lo demás no es independencia. Es caminar por la cuerda floja sin red. Es un cambio de paradigma total. Y hay otro hallazgo que va en la misma línea y que también desmonta un mito cultural enorme. El de que la incertidumbre mantiene viva la pasión. El famoso trata la bal para que se enganche. Un desastre a nivel neurológico. Un desastre, sí. Lo que muestran los estudios de forma consistente es que la seguridad emocional es uno de los mayores afrodisíacos psicológicos, especialmente para el deseo sexual femenino. O sea que el deseo aumenta con la confianza. Aumenta con la confianza, con la intimidad y con la seguridad de saber que el vínculo es estable. No con la ansiedad crónica de no saber dónde estás pisando. La incertidumbre constante genera cortisol, la hormona del estrés. Que es la enemiga número 1 de la libido. La número 1. Entonces, si unimos todas las piezas, el puzzle final nos dice que el problema no es el deseo de apego, no, sino la vergüenza que sentimos por tenerlo. Esa es la gran conclusión. La evidencia científica nos invita a cambiar el objetivo. No se trata de aprender a necesitar menos, sino de aprender a elegir y construir vínculos donde tener necesidades sea algo seguro, bienvenido y recíproco. La clave es diferenciar el apego sano, que preserva y potencia tu identidad, del apego ansioso o patológico, donde sí que hay una pérdida del yo. A modo de resumen, entonces, hemos visto que el apego no es una elección, es nuestro sistema operativo biológico. Que el deseo de ser elegida tiene raíces evolutivas y neurológicas profundas, y que el rechazo duele en el mismo lugar del cerebro que un golpe. Y que intentar reprimir esa necesidad a través de la hiperindependencia es una defensa que nos deja agotados y ansiosos. Y que, paradójicamente, la verdadera fortaleza y la autonomía nacen de tener una base segura, de una interdependencia saludable.
Nos han enseñado a ver ese deseo de conexión como un fallo en nuestra autoestima. Cuando en realidad es la biología, que no entiende de modas culturales, diciéndonos lo que necesita para funcionar de forma óptima. El cuerpo sabe que la independencia absoluta es un estado de emergencia. Querer ser la prioridad de alguien no es renunciar a la propia identidad, es buscar esa base segura, que el sistema nervioso necesita para poder calmarse, y desde ahí brillar de verdad. Lo cual nos deja con una reflexión final para darle una vuelta. Quizás la pregunta más importante que podemos hacernos no es ¿cómo puedo dejar de necesitar?, sino más bien ¿cómo puedo construir y elegir vínculos donde el hecho de tener necesidades sea algo seguro y bienvenido? Una pregunta poderosa para terminar. Gracias por escuchar el podcast de La Vecina de Freud.